Decidió en consecuencia no esperar a que el conde lo interpelara e iniciar la conversación con un tono que justificara su reclamación a un tratamiento mejor y a mayor respeto que el hasta entonces recibido de parte de Crèvecoeur, tal vez ofendido al encontrar a una persona de fama tan inferior, merecedora a tal extremo de la confianza de su rica y noble prima. Señor conde de Crèvecoeur, dijo con tono cortés pero firme, ¿puedo pediros antes de que continúe nuestra conversación que me digáis si estoy en libertad o debo considerarme como vuestro prisionero? Es una pregunta justificada, pero a la cual solo puedo responder por ahora con otra pregunta. ¿Creéis que Francia y Borgoña se encuentran en paz o en guerra? Eso lo sabréis mejor vos que yo, por cierto. He estado ausente y sin noticias de la corte de Francia durante algún tiempo. Ahí tenéis cuán fácil es hacer preguntas y cuán difícil contestarlas. Yo mismo, que he estado en Perona con el duque durante toda esta semana, no me encuentro en mejores condiciones que vos para resolver ese enigma, y sin embargo, de su solución depende que vos seáis prisionero o libre. Por el momento me veo en el caso de consideraros lo primero. Claro está que, si habéis sido realmente de utilidad para mi prima y contestáis con franqueza las preguntas que os haré, saldréis beneficiado. Nadie mejor que la condesa de Croche sabrá decir si le he prestado algún servicio y a ella debéis recurrir. De mis respuestas podréis juzgar una vez que hayáis hecho las preguntas. Bastante altanero, murmuró el conde de Crèvecoeur, y muy propio de quien lleva en su sombrero el recuerdo de una dama, y piensa que debe resolver las cosas con tono soberbio para honrar esa prenda de seda. Bien, señor, confío en que no se menoscabará vuestra dignidad si me decís cuánto tiempo habéis estado al servicio de la condesa Isabel de Croche. Conde de Crèvecoeur, si contesto a preguntas hechas en un tono muy aproximado al insulto, es sólo para evitar que sospechas injuriosas surjan de mi silencio con respecto a aquella a quien estamos ambos obligados a hacer justicia. He actuado como escolta de la condesa Isabel desde que salió de Francia para retirarse a Flandes. Ya. Es decir que desde que huyó de Plessis-les-Tours, y vos, arquero de la guardia escocesa, la habréis acompañado, por supuesto, por órdenes expresas del rey Luis. No obstante lo poco obligado que se sentía Quintín hacia el rey de Francia, quien, al proyectar el rapto de la condesa de Croche por Guillermo de la Marck, había calculado probablemente que el joven fuera muerto o herido en su defensa, no se consideró en libertad para traicionar la confianza que Luis pudiese haber dispensado o simulado dispensarle. En consecuencia repuso a la pregunta de Crèvecoeur que para él había sido suficiente recibir la orden de su superior y no le interesaba otra cosa. Eso basta. Bien sabemos que el rey no permite a sus oficiales que envíen arqueros de su guardia a recorrer el mundo como paladines de damas errantes, a menos que sea con algún propósito político. Le resultará difícil al rey Luis continuar afirmando tan osadamente que no sabía que las damas de Croche hubiesen escapado de Francia, ya que lo hicieron escoltadas por un miembro de su propia guardia. ¿Y hacia dónde os dirigíais? Hacia Lieja, señor. Las damas deseaban ponerse bajo la protección del difunto obispo. ¿El difunto obispo? ¿Ha muerto acaso Luis de Borbón? El duque no tenía noticia alguna de que estuviese enfermo. ¿De qué murió? Duerme en una tumba ensangrentada, señor, si es que sus asesinos le han concedido una a sus restos. ¿Asesinado? Santa Madre de Dios, eso es imposible, joven. Yo mismo he presenciado el crimen que fue acompañado por muchas otras escenas de horror. ¿Lo habéis visto? ¿Y no hicisteis nada para ayudar al buen prelado o para levantar a todo el castillo contra sus asesinos? ¿No sabéis que hasta presenciar semejante crimen sin oponerse a él es un verdadero sacrilegio? Os diré todo en una palabra, señor. Antes de llegar a ese crimen el castillo había sido tomado por asalto por el sanguinario Guillermo de la Marck, con la ayuda de los liegenses amotinados. Estoy asombrado. Lieja en insurrección, el Yonwell tomado por asalto, el obispo asesinado, mensajero de desgracias. Jamás hombre alguno anunció tantas malas noticias juntas. Hablad. ¿Sabéis algo de ese asalto, de esa insurrección, de ese asesinato? Hablad si sois uno de los arqueros de confianza de Luis, y él habrá lanzado esa flecha emponzoñada. Hablad, pues, de lo contrario os haré destrozar por 4 caballos. Aunque me hicieses destrozar, señor, no sacarías de mí nada que no pudiera decir un verdadero caballero escocés.
no sabía más que vos de todas esas perfidias. Estaba tan lejos de tomar parte en ellas que las hubiese resistido hasta el final de haber tenido medios que alcanzasen a la 10ª parte de mis deseos. Pero, ¿qué podía hacer? Eran cientos de personas y yo estaba solo. Todo lo que intenté fue rescatar a la condesa Isabel, y en ese tuve éxito. Sin embargo, si hubiera estado lo suficientemente cerca cuando se llevó a cabo el cruel atentado contra el anciano, hubiese salvado sus cabellos grises, o por lo menos los hubiese vengado. Aun siendo las cosas como eran, mi repudio fue manifestado lo suficientemente alto como para evitar otros crímenes. Os creo, joven, no tenéis edad ni carácter apropiados para que se os encomiende una tarea tan sangrienta, aunque os prestéis para ser escudero de armas. Pero ¡ay! El bueno y generoso prelado asesinado en la tierra en que tan a menudo obsequió al extranjero con caridad cristiana y con largueza de príncipes, y por un malvado, un monstruo nutrido con sangre y crueldad, y en el mismo palacio donde se crió ha manchado sus manos con la sangre de su benefactor. Pero yo no conozco a Carlos de Borgoña, y hasta dudaría de la justicia del cielo si la venganza no es todo la rápida y severa que merece esa iniquidad sin precedentes, y si no hay otro que castigue al asesino. Aquí empuñó la espada y, abandonando la brida, golpeó con ambas manos enguantada su armadura mientras continuaba: Yo, Felipe de Crevecoeur de Cordes, hago la promesa ante Dios, San Lamberto y los 3 reyes de Colonia, de no pensar en otros asuntos terrenos hasta tanto sea tomada amplia venganza sobre el asesino del bondadoso Luis de Borbón, ya sea que lo encuentre en los bosques o en los campos, en la ciudad o en despoblado, en la montaña o en el llano, en la corte del rey o en la iglesia del Señor. Para ello empeño mis tierras y bienes, amigos y partidarios, vida y honor. Ayudadme a ello, Dios y San Lamberto de Lieja y los 3 reyes de Colonia. Una vez hecha esta promesa, el conde de Crevecoeur pareció algo más calmado después de la terrible pena y la sorpresa con que oyera la descripción del horrendo crimen cometido en Schongwald, y empezó a hacer preguntas más detalladas a Quintín sobre el mismo asunto. Muy lejos de querer calmar la sed de venganza que el conde sentía contra Guillermo de la Marck, Quintín le dio amplias informaciones. Y pensar que esos liegenses ciegos, inconstantes y desleales se han complotado con ese ladrón y asesino para dar muerte a su príncipe legítimo. Durbar hizo saber al iracundo Borgoñón que los liegenses, por lo menos los de categoría superior, a pesar de haber participado temerariamente en la rebelión contra su obispo, no tenían intenciones, así le había parecido, de colaborar con de la Marck en su execrable crimen. Por el contrario, le hubiesen impedido de haber tenido medios y fueron presas del terror cuando lo presenciaron. No me habléis de esa ralea sin ley, plebeya e inconstante, cuando se levantaron en armas contra un príncipe que no tenía más defecto que ser demasiado bueno para semejante cáfila de esclavos ingratos, cuando se rebelaron contra él e irrumpieron en su casa de paz. ¿Qué otra cosa podrían planear sino el crimen? Cuando se aliaron con el jabalí de las Ardenas, el criminal más grande que existe en Flandes, ¿qué podrían proyectar sino el crimen, único oficio en el que de la Marck demuestra habilidad? Y además, juzgando por vuestro propio relato, ¿no fue acaso uno de ellos quien cometió personalmente ese crimen? Espero alcanzar a ver sus canales desbordantes de sangre e iluminados por las llamas de sus casas incendiadas. ¡Ah! ¡Qué príncipe generoso, noble y bueno han asesinado! Otros vasallos se han rebelado, hostigados por los impuestos y el hambre, pero los liegenses, llenos de insolencia y riquezas, al decir estas palabras, volvió a abandonar las riendas y se retorció violentamente las manos, a pesar de sus gruesos guantes. Quintín comprendió que la pena que lo afligía veíase aumentada por el recuerdo amargo de la amistad y las estrechas relaciones que lo ligaron a la víctima, y, por consiguiente, permaneció callado, respetuoso de pesares que no quería agravar y que le resultaba imposible mitigarlos. Pero el conde de Crevecoeur volvió al tema una y otra vez, pidiéndole toda clase de informaciones sobre los detalles de la sorpresa de Schongwald y la muerte del obispo, y luego, repentinamente, como si recordase algo que hasta entonces escapara a su memoria, preguntó qué se había hecho de la señora Jamelina y por qué no estaba con su sobrina. No es, agregó con tono algo despectivo, que considere su ausencia como sensible para la condesa Isabel, porque aunque era su tía y por encima de todo una mujer bien intencionada, la corte de Cocan
Nunca tuvo otra loca tan fantástica, y doy por cierto que su sobrina, a la que siempre he tenido por una joven modesta y sencilla, fue arrastrada a la absurda huida de Borgoña a Francia por aquella vieja extravagante, loca y romántica, que sueña con matrimonios en todo momento. ¿Qué efecto no produciría semejante discurso en un enamorado? Y precisamente en momentos en que hubiese sido ridículo de su parte intentar lo que era imposible conseguir, convencer al conde por las armas de que cometía una gran injusticia contra la condesita, la perla del talento y la hermosura al calificarla de joven modesta y sencilla, cualidades que hubieran estado bien aplicadas a la hija de un aldeano, quemado por el sol, que pasa su vida cuidando los bueyes mientras su padre guía el arado, y además suponerla bajo la dominación y dirección de una tía romántica y tonta. Pensó en hacerle tragar semejante calumnia, mas la fisonomía franca, aunque severa, del conde de Crevecoeur y su absoluto desprecio por los sentimientos que dominaban a Quintín hicieron callar a éste, no por la fama del conde en el manejo de las armas, pues precisamente ese riesgo hubiese aumentado su deseo de lanzar el desafío, sino por temor al ridículo, el arma más temida por todos los entusiastas y que al dominar esos temperamentos a menudo evita hechos absurdos, pero no menos a menudo ahoga movimientos nobles. Bajo la influencia de su temor de convertirse en motivo de ridículo más que de resentimiento, Durbar no sin pena limitó su respuesta a ser un confuso relato de cómo la condesa Hamelin había escapado de Jonwald antes de que se iniciara el ataque. En realidad no hubiese podido explicarlo muy claramente, sin poner en ridículo a aquella parienta cercana de la joven, y tal vez a él mismo, por haber sido el objeto de tales esperanzas. Agregó a su relato, algo vago, que había llegado a sus oídos la versión de que la señora Jamelina había caído nuevamente en manos de Guillermo de la Marck. Pido a San Lamberto que se case con ella, y en realidad es muy capaz de hacerlo, atraído por las talegas, como es capaz de darle un golpe en la cabeza tan pronto como pegue el zarpazo o la haya vaciado. Le hizo luego el conde tantas preguntas sobre la forma como se condujeron las damas durante el viaje, el grado de intimidad que le otorgaron y otros detalles delicados que el joven, vergonzoso y colérico, no supo ocultar su disgusto a aquel soldado y cortesano lleno de experiencia, quien pareció dispuesto a alejarse de su lado, pero antes le dijo: ya veo que es tal cual lo presumiera de parte de uno por lo menos. Espero que la otra parte demuestre un poco más de juicio. Id, señor escudero, apurad el paso y manteneos al frente mientras me vuelvo para conversar con la señora Isabel. Creo haber aprendido con vos lo suficiente para hablar con ella de esos tristes acontecimientos, sin lastimar su delicadeza, aunque haya herido un tanto la vuestra. Pero un momento, valiente joven, escuchad una palabra antes de marcharos. Habéis tenido, lo supongo, un viaje muy feliz por tierras de encantamiento, llena de aventuras heroicas y elevadas esperanzas e ilusiones, como los jardines de Hada Morgana. Olvidad todo eso, joven soldado, agregó dándole unos golpecitos en la espalda, y recordad tan solo que esa dama es la ilustre condesa de Croche. Para vos ha desaparecido la damisela errante y aventurera, y tened presente que sus amigos, de uno puedo responderos, recordarán por su parte tan solo los servicios que le habéis prestado, pero no la descabellada recompensa en que habéis tenido la osadía de soñar. Encolerizado por no haber sabido ocultar al conde pensamientos que éste parecía considerar motivo de ridículo, Quintín repuso con indignación: señor conde, cuando necesite vuestro consejo os lo pediré. Cuando pida vuestra ayuda será tiempo de otorgarla o negarla. Cuando asigne algún valor a vuestra opinión sobre mí no será demasiado tarde para expresarla. ¡Hola! Al parecer me he colocado ante Amadís y Oriana. ¿Deberé esperar también un desafío? Habláis de ello como de un imposible. Cuando rompí una lanza con el duque de Orleans lo hice contra un pecho por el que corría sangre más noble que la de Crevecoeur. Cuando me di mis armas con Dunois me enfrenté con un soldado mejor. —¡Que el cielo me ilumine! —dijo Crevecoeur riendo aún del caballeresco enamorado. Si decís la verdad habéis tenido una suerte sin igual en este mundo, y si la providencia se place en exponeros a tales pruebas cuando aún no apunta la barba en vuestra cara, reventaréis de vanidad antes de llegar a ser un hombre, hecho y derecho.
No provocaréis mi enojo, aunque sí posiblemente mi risa. Creedme que aunque os hayáis medido con príncipes y hecho de campeón de condesas por una de esas jugarretas que hace a menudo la fortuna, no sois de ninguna manera digno de aquellos cuyo rival habéis sido ocasionalmente. Puedo permitiros que, como un joven que ha escuchado los romances hasta considerarse un paladín durante algún tiempo, tengáis hermosos sueños, pero no debéis enojaros con un amigo bien intencionado porque os sacuda algo rudamente por los hombros para despertaros.